A 15 kilómetros al sur de la capital, en la provincia de Valladolid, entre los ríos Cega y Adaja, se encuentra el municipio de Viana de Cega, un pueblo singular situado en la denominada Tierra de Pinares. La comarca de Tierra de Pinares comprende las provincias de Ávila, Segovia y Valladolid, una extensa zona arbórea de más de 4.300 kilómetros cuadrados, donde predomina el bosque de pino pinea o piñonero y el pino pinaster o resinero. No se sabe muy bien el origen de Viana de Cega, seguramente por su posición geográfica próximo a la desembocadura del río Cega en el Duero, estaría habitado desde tiempos remotos por pueblos celtas. También por aquí pudo haber transcurrido alguna de las rutas romanas que enlazaban con el norte del río Duero. Lo cierto es que ya se tienen noticias de Viana de Cega en documentos del siglo XII, donde se habla del humilde templo que llegó a albergar un magnífico retablo de pintura que hoy en día se encuentra en el Alcázar de Segovia. En el catastro del Marqués de la Ensenada de 1749 se dice que Viana de Cega cuenta con 17 vecinos y 2 casas de campo, una iglesia parroquial, Nuestra Señora de la Alegría. Esta iglesia sobrevivió con dificultades a varios procesos de restauración, hasta su desaparición definitiva y la construcción de la nueva iglesia en los años 60 del siglo XX. Hoy se puede ver una maqueta a escala de la antigua iglesia en la carretera frente al Parque de la Resinera. Uno de los recursos económicos de Viana de Cega en el pasado ha sido el aprovechamiento de las áreas forestales de los pinares, cuya explotación ha consistido históricamente en la extracción de la madera, las piñas, los piñones y la resina. En Viana de Cega, el recurso de la resina tuvo en el siglo XX un importante desarrollo, habiendo una resinera que surtía de materia prima por tren a la industria para la elaboración de diferentes productos. De ella se extraían trementina, colofonia, aromatizante de perfumería y un largo etcétera. Hoy en día, el lugar donde se hallaba la antigua resinera, existe una urbanización a la que da nombre y un parque para disfrute de los vecinos. Viana de Cega se caracteriza por un entorno ameno y agradable. El aire puro y las buenas aguas atrajeron ya a los artistas para el estudio de paisajes a finales del siglo XIX. La cercanía a Valladolid y una naturaleza privilegiada hicieron que se convirtiera desde los años 60 en un apreciable lugar de veraneo para los vallisoletanos. Esta circunstancia promovió un modelo de desarrollo urbano caracterizado por la construcción de chalets, así como de urbanizaciones que constituyen una parte fundamental de la identidad de Viana de Cega. Hay que destacar también la importancia del ferrocarril, que comunica en un corredor desde Medina del Campo y Salamanca con Valladolid. El ferrocarril ha tenido mucha importancia en el desarrollo de industrias en Viana de Cega, en los años 60 y 70 del siglo XX. La fábrica de envases Serrano que daba trabajo a muchos vecinos de Viana,
exportaba la producción por tren a todos los lugares de España. Hoy se puede admirar la imponente chimenea de lo que fue la fábrica y que da nombre a una urbanización. Además, en la economía de Viana en esos años hubo otras industrias: una incubadora de pollos, una fábrica de harinas y gaseosas, una manufactura de productos Fray Cuchara, así como una fábrica de piensos. Viana de Cega no encaja con el estereotipo de pueblo agrícola o de aldea rural, a pesar de contar con tierras de labor en su término municipal y personas dedicadas a la agricultura. Más bien muestra un carácter singular, con características muy particulares dentro del entorno de los pueblos de la tierra de pinares en la que está inmersa. La entrada del pueblo en los accesos principales se puede hacer por el puente que atraviesa el río desde la carretera conocida como Las Maricas y que viene desde Buecillo. También se puede acceder desde el paso a nivel por la carretera desde Puente Duero. En el casco urbano predomina la construcción de ladrillo, siendo el ayuntamiento un buen ejemplo de este estilo, muy propio de tierra de pinares. También en ladrillo destacan los edificios de Villa Paquita, uno de los primeros chalets, y las antiguas escuelas, la Casa de los Ingenieros de Montes, hoy sede de los agentes medioambientales de la Junta de Castilla y León. En Viana de Cega se celebran las fiestas con devoción. En los primeros días de febrero, las fiestas de las Candelas y San Blas, con procesión por el pueblo, donde se saca el santo y se baila al son de la dulzaina y el tamboril. Tampoco faltan los festejos con toros, los primeros encierros del año que atraen a numeroso público local y foráneo. La tradición de toros en Viana se remonta al siglo pasado, cuando se celebraban en la Plaza Mayor como coso improvisado para las fiestas. ¡Toma, toma! Hay que destacar que en el término de Viana existe una finca de recreo denominada San Albano, conocida como Finca Colegio de los Ingleses. Hoy en día, la finca la regentan las monjas carmelitas y se elaboran dulces y productos cosméticos muy apreciados. Aunque pertenece al término municipal de Buecillo por la cercanía a Viana, el conocido como sanatorio que albergó un centro para enfermos de tuberculosis constituye un edificio referente en los paseos de los vecinos de Viana, en la ruta que lleva hasta las bodegas de Buecillo. Y propuesto en su día como centro de Asprona, fue hasta hoy el germen de la relación de Viana con esta asociación. A mediados de agosto, como en muchos pueblos de Castilla, se celebran las fiestas de San Roque. La procesión tiene un carácter popular. El santo es acompañado por las calles con bailes donde se suman jóvenes y mayores. Hay una tradición, un personaje, José Antonio Pérez Recortes, que acompaña la procesión a modo de una especie de zancarrón sin máscara, con un cinto que amenaza a los danzarines para preservar la buena formación y el orden en las hileras de los danzantes.
Una tradición que ha venido repitiéndose en estos últimos años es la de la elaboración de la alfombra floral, que realiza un grupo de vecinos dirigidos por el artista José Antonio González Gerbolés, y por la que pasa la procesión de los danzantes el día de la fiesta grande. Los bailes terminan en la puerta de la iglesia con el baile de la rueda, antes de devolver al santo a su lugar original. Alegría y fiesta disfruten las peñas y los bares de Viana, donde tampoco faltan los festejos taurinos en las calurosas noches de verano. El término municipal de Viana de Cega se sitúa entre los ríos Cega y Adaja. Allí se sitúa la finca Dehesa de Onsada y el lugar conocido como Las Hornias, un monte de encina y pino de gran belleza y riqueza medioambiental que bordea la ribera del río Adaja. El río Cega, que da nombre al pueblo, ha sido lugar de disfrute de los vecinos de Viana y de los visitantes que se acercaban en tren para sofocar el rigor de los días estivales. Al verte recupero mi adolescencia, lejano torrente, los cálidos domingos de verano, días de sol y playa del ayer, de blancas arenas y oscuros pinares, en el parco río que te acaricia. El largo tren caminaba aún más despacio al atravesar el puente de hierro, anunciando así la próxima llegada a nuestro destino de ilimitadas aventuras. Fuisteis estación y río, lugar de encuentros y de destino, de amistad y de amoríos, donde cada semana acudíamos ilusionados viajeros a buscar disfrute en tu entorno, pequeño paraíso accesible. De regreso a casa, entre risas, canciones y chistes, hacíamos votos por volver al domingo siguiente, ilusiones precarias en tierra de sobriedades. El río Cega forma un valioso ecosistema de bosque de ribera. Sauces, chopos, alisos, saúcos proporcionan cobijo a muchas especies de pájaros y a un buen número de animales salvajes que habitan en los montes y pinares, que encuentran en el río un refresco y el agua fundamental para la vida. Viana de Cega es un municipio que avanza al ritmo de los tiempos. Cuenta con espacios dedicados a las personas mayores, una residencia de la tercera edad y el centro de Asprona de la Fundación Personas. Centros culturales y biblioteca. También cuenta con un colegio de educación primaria. El deporte es una base para la salud. En Viana existen instalaciones deportivas para la práctica de diferentes deportes, polideportivo y campos de fútbol. Para los amantes de la naturaleza, el grupo senderista Ribera del Cega organiza rutas para los animados andarines que disfrutan recorriendo los senderos. Un pueblo con tradiciones muy arraigadas que ha sabido conjugar en los últimos años un crecimiento sostenible con un modelo de desarrollo singular,
donde lo rural y lo urbano conviven en armonía, gracias a que los vecinos saben valorar la riqueza del medio ambiente y también disfrutar de un entorno único. Viana de Cega se proyecta hacia el futuro con el compromiso de conservar con orgullo los valores de respeto a la naturaleza y transmitirlos a las siguientes generaciones.